A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas. Estamos el día de hoy con el doctor Juan Francisco Camino, quien es un experto en relaciones internacionales, para tratar un tema que en este momento tiene a todo el país en la incertidumbre, el tema de la frontera norte. El doctor Juan Francisco Camino es magíster en relaciones internacionales por el Instituto de Estudios de Altos Estudios Nacionales. Hizo una maestría en ciencia política en la Universidad de Salamanca, en España. Está en este momento como candidato a doctor en el programa de Estado de Derecho y Gobernanza Global en la misma Universidad de Salamanca. Profesor de la Universidad de los Hemisferios en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Él fue analista político en el Centro de Análisis Estratégico de la Dirección Nacional de Inteligencia del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. También en la Dirección de Asuntos Económicos y Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es decir, él tiene una experticia que nos puede ayudar a iluminar todos los temas que hasta el día de hoy aparecen en la incertidumbre y en un claro oscuro ante la opinión pública del país. Yo quisiera preguntarle al doctor Francisco Camino, ¿cómo describiría usted el escenario actual que vive la frontera norte, tomando en cuenta las implicaciones de carácter político, económico, social, militar que estamos descubriendo, ¿no? Y el hecho de que es un sitio que en la frontera estamos nosotros visualizándolo no solamente desde nuestro país, sino desde el vecino Colombia. Así es. Bueno, un saludo, doctora, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Bueno, realmente la situación en la frontera norte es muy compleja. Desgraciadamente, los problemas relacionados con el narcotráfico no solo pueden ser analizados de manera unidimensional, es decir, no solo es un problema militar, no solo es un problema político, es un problema en el cual se interviene distintas variables. En este caso tenemos la parte de seguridad, evidentemente con lo que estamos viviendo, con la afectación a la seguridad, con los secuestros a diferentes ciudadanos ecuatorianos. Tenemos también una implicación a nivel político. Por lo general el narcotráfico siempre busca inmiscuirse en la política, sobre todo en gobiernos seccionales. Aliados, protectores. Sí, exactamente, aliados, protectores y sobre todo en espacios de gobierno seccional, de gobierno local. Por ejemplo, en el caso mexicano hay evidencia de que la relación entre política y narcotráfico se da sobre todo a nivel seccional. Entonces, algo que se puede repetir. Exactamente, gobernadores, alcaldes de municipios. ¿Por qué? Porque la relación entre política y narcotráfico es una relación a través de la cual se busca, primero, financiamiento para las campañas electorales, incluso financiamiento para ciertas actividades ya cuando se es gobierno en los gobiernos seccionales. Y también, por otro lado, el beneficio que obtiene el narcotraficante es que no le molesten. Que no molesten sus actividades económicas. La impunidad. La impunidad, evitar que existan controles o que les avisen antes de que haya controles. O que la justicia pueda en algún momento encauzarlos. Entonces, claro. Una justicia pasiva, Así es. ciega, sorda, muda ante estas actividades. Entonces, eso por un lado en la parte política. En la parte económica, que de hecho creo que es lo más importante, a través de lo cual se tiene que analizar el narcotráfico. La economía del narcotráfico es muy amplia porque tenemos actividades económicas, primero un mercado laboral un poco vinculado a las actividades ilícitas. Exactamente, un mercado laboral un poco oscuro, si vale el término, porque en el proceso de producción de drogas tenemos desde el cultivo, desde la persona, desde el campesino que va a cultivar,
en este caso las matas, la semilla de la hoja de coca, en el caso de Colombia, hasta la persona que se encarga de distribuir la droga es en los una mercados. cadena. Exactamente, la que cadena va de valor creando es inmensa. una enorme cantidad, primero de adición de valor a este Así negocio es, del exactamente. narcotráfico, y también creando lealtades en todo lado, ¿no? Por supuesto, y de hecho, o sea, dentro de la cadena del narcotráfico, justamente discutíamos en la universidad hace unos días con un profesor de economía, y coincidíamos los dos que la cadena de valor del narcotráfico agrega valor en cada parte, desde el cultivo, desde la cosecha, el procesamiento de la pasta base de cocaína, el procesamiento de la cocaína en las cocinas, que se les llama vulgarmente, que son laboratorios de procesamiento de droga, el transporte, que es justamente lo que estamos viviendo ahora en la frontera norte, el transporte de la cocaína hacia la costa ecuatoriana y a partir de ahí salir justamente hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos e incluso hasta Australia. Existen rutas que tienen en este caso que pasar por el Ecuador, por la zona de la costa, para poder hallar, en este caso, sobre todo en mar abierto, las personas que reciben los cargamentos, los kilos de droga para la distribución. Y obvio la distribución ya al momento de la venta en los diferentes mercados mundiales. Y aparte de eso también tenemos implicaciones sociales. Por ejemplo, no es coincidencia que el narcotráfico y que estas actividades se desarrollen en una de las provincias más olvidadas y más pobres del país. Caldo de cultivo, la pobreza es caldo de cultivo. Exactamente, la pobreza es un caldo de cultivo porque, por ejemplo, es mucho más rentable para un campesino de, no sé, de la zona de Sucumbíos, de la zona de Esmeraldas, no sé, dedicarse ni siquiera a cosechar, perdón, a sembrar la hoja de coca en el Ecuador, sino trasladarse a la frontera, trasladarse a la parte colombiana. Servir como el tránsito que nosotros conocemos de mulas. No solo de mulas, sino incluso solo a las cosechas. Van a las cosechas y el pago por jornada en las cosechas de la hoja de coca es creo que 3 o 4 veces más del dinero que podrían incluso ellos obtener por producir, no sé, como un banano. Trabajo estacional. O como un trabajo estacional. Incluso hay datos, estaba revisando datos, por ejemplo, que en Colombia, entre el 2012 y el 2016, el beneficio para los campesinos que se dedican al cultivo y cosecha de la hoja de coca se incrementó en 120%. Solo en un periodo de 4 años. Ahora, esto también reflejo de una prosperidad de estos carteles, Por supuesto. que se refleja a su vez en que expanden sus actividades, tienen más ganancias, adquieren más poder Por supuesto. y más necesidad de un margen de maniobra. Exactamente. Ese es el problema, que Así ellos es. están expandiendo sus actividades a sus anchas, evidentemente en la frontera común entre Ecuador y Colombia. Y aparte de eso, ellos, como es tan rentable el negocio del narcotráfico, igual revisaba algunos datos, y 1 gramo de cocaína en Pekín se lo consiguen $500, 1 gramo. Más o menos 1 kilo, que serían 1000 gramos, tendría un valor de $500,000 en China. Entonces, no sé, se produce más o menos a nivel mundial, si mal no me equivoco, ascendió en el año 2015 una producción de 1.125 toneladas de cocaína para ese año. O sea, es una cantidad de dinero inimaginable. Si esto que lo ponemos mueve. en dólares, es una cantidad impresionante. Sí, o sea, es en el año 2014 una información que nosotros desarrollamos justamente cuando trabajábamos en estos temas con algunos compañeros, encontramos información que el mercado sumergido, o sea, la economía sumergida de la droga, puede ascender fácilmente a unos $100,000 millones. El mercado. Ahora, el eso mercado lo convierte en un actor a nivel mundial. Por supuesto. No, Así porque será junto con el tráfico de armas una de las actividades más rentables del planeta. Así es. ¿No? Y aquí viene algunas cosas muy graves, porque dislocan varias partes de una economía nacional. Yo recuerdo que en Colombia, antes de que iniciara una guerra en gobiernos anteriores contra los carteles del narcotráfico y posteriormente los acuerdos de paz, una de las cosas que tuvieron que afrontar es la distorsión que existía en la economía. El sector financiero de Colombia absorbía una cantidad impresionante Así es. de esta economía, y eso, bueno, les exigió cambios radicales. Por supuesto, o sea, de hecho, una parte de esta cadena de valor, de este ciclo de la producción de drogas es el lavado de activos. Entonces, en el caso colombiano, por ejemplo, se evidenció que el sistema financiero estaba captando, en este caso, recursos que no provenían justamente de manera lícita. Y el lavado de activos, por ejemplo, el Ecuador, al tener incluso el dólar como moneda, es muy atractivo
para lavado de activos, porque al momento que, no sé, llega el dinero producto de la venta de cocaína a un grupo narcotraficante, si se quedan en Colombia o ese dinero comienza a lavarse en Colombia, se pierde por el diferencial cambiario, porque ellos tienen evidentemente los pesos. Y porque además la transformación del peso Exactamente. al dólar pone más en evidencia esta actividad. Exactamente, pone más en evidencia y aparte hay una pérdida, porque tienen en este caso que perder por el valor cambiario, el valor de la moneda. Pero a cambio acá en el Ecuador no hay esa pérdida, porque acá tenemos justamente el dólar. Y no se quedaría tanto en evidencia justamente la ese actual particular. directora de la Unidad de Análisis Financiero, que se encarga precisamente de examinar este tema de la inserción de estos capitales ilícitos en nuestra economía, la UAFE, la doctora Daniela Salazar, decía que ella encontró, hace muy poco se hizo cargo de esa unidad, represados unos 22,000 informes de este tipo. Entonces uno pregunta, ¿por qué estuvieron represados? Claro. ¿No? Y aquí viene una pregunta adicional. ¿Qué pasó con nuestras instituciones del Estado? La Unidad de Análisis Financiero tenía reportes en grandes cantidades de movimientos ilícitos que no los daba a conocer. La Fiscalía tenía un ámbito de investigación que nunca lo utilizó. La justicia, ahora sabemos que muchos de los delincuentes procesados, que por alguna razón cayeron, estaban ejerciendo la misma actividad ilícita por la que supuestamente purgaban pena en la cárcel. Entonces, todo esto es una cadena preocupante para el país, porque lo que uno ve es que lo menos que podría decirse es que hay una simpatía de ciertos sectores o una connivencia de ciertos sectores institucionales, hacen la vista gorda, miran para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Justamente por las redes que genera el narcotráfico, ¿no? Si hablamos de una cadena de valor que agrega justamente ese valor en cada una de las instancias. Y por ejemplo, cuando esto ya comienza a contaminar a las instituciones, cuando comienza en este caso el dinero del narcotráfico a tratar de comprar lealtades para favorecer sobre todo la actividad económica, o sea, parte de la forma en la que hay que entender esto, justamente es desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de una actividad que está generando rentabilidad a quienes se dedican a esto y que también, en este caso, ha ampliado sus tentáculos, si vale el término, a las instituciones. O sea, en este caso puede existir, no sé, presión, por un lado, ciertos beneficios a nivel económico a las instituciones. Incluso algo que a mí me llamaba la atención cuando revisábamos esta información, es que en el año 2009, por ejemplo, cuando existía la comisión legislativa, después de la Asamblea Constituyente de Montecristi, por parte de la Procuraduría y la Fiscalía se presentó un proyecto de ley para la extinción de dominio, para el lavado de activos. Claro, la ley de extinción de dominio. Y se archivó. Y se solicitó el archivo y se archivó en este caso la ley. Ya. Hasta lo que tengo entendido, somos en los países andinos, entre los que estamos involucrados en esto, Colombia, Ecuador y Perú, somos el país que no tiene una ley de extinción de dominio. O sea, que en este caso, ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de Reyes Torres? Que cuando él cumplió su condena... Y más bien el Estado se vio abocado a una demanda, cuando la ley de extinción de dominio, la función que tiene es la de rescatar esos dineros mal habidos, confiscar esas propiedades, no... Así es. Y generar un incentivo para que la gente se lo piense al menos 2 veces, participar en eso. O sea, ¿cuál es el rol de las instituciones? Generar incentivos o contraer, en este caso, las acciones de las personas. Si existiría una ley de extinción de dominio, o sería mucho más fuerte en el país, al menos existiría un incentivo para que las personas se piensen 2 veces o eviten, en este caso, participar en lavado de activos, porque si es que en este caso se lo llega a judicializar en algún momento, ¿esto qué provocará? Que pierdan, en este caso, sus propiedades, algo que en el Ecuador no lo hay. Y claro, esperemos que con la situación tan grave que vive nuestro país, la Asamblea ponga atención sobre estos puntos, porque eso quiere decir que durante 10 años una herramienta importantísima, en todo caso para disuadir, un método disuasivo, ha dejado de operar cuando en otros países ya está ocurriendo. Ahora, yo me pregunto una cosa que también nos ha dejado en una incertidumbre. Usted ha sido asesor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y entiendo y también del Ministerio de Relaciones Exteriores, y entiendo que en estos 2 sitios, en estas 2 instituciones del Estado, tienen que manejarse escenarios frente a lo que ocurre, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué ha pasado con nuestras Fuerzas Armadas, su liderazgo en una situación como esta, con las instituciones que de alguna manera debieron estar previendo esta situación? Porque usted lo ha dicho bien, el tema no es solamente interno.
un escenario interno puede ser ya una cosa que esté más o menos clara. Pero si nosotros no visualizamos el conjunto de ramificaciones que tiene esto hacia el exterior, vamos a estar de igual manera en una situación vulnerable. Es que las Fuerzas Armadas no estaban mirando, no estaban calibrando la importancia de este hecho. No, para nada, para nada. Yo recuerdo, yo trabajé hace 3 años en Fuerzas Armadas y hace 3 años en Fuerzas Armadas ya se desarrollaban análisis prospectivos donde se preveía escenarios de este tipo. O sea, ya se preveía que los efectos del acuerdo de paz, de un probable en ese tiempo, acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, iban a tener este tipo de consecuencias para la seguridad nacional. Y ya se preveía, o sea, ya se preveyó, se tenía en este tipo de análisis, este tipo de estudios, Fuerzas Armadas, y eso sí lo puedo decir yo con conocimiento de causa, que Fuerzas Armadas ya manejaban esta información, o sea, ya se preveía esto en los análisis. Pero también hay que considerar que, bueno, hay otras instancias de decisión en el cual se asignan recursos, se priorizan los gastos, se prioriza la inversión en equipos. Y se definen políticas públicas. Y se definen políticas públicas, que eso ya no está bajo el control de Fuerzas Armadas, porque eso en este caso está bajo el control del Ejecutivo. El Ejecutivo se encarga en este caso de la definición de políticas públicas, entre ellas las políticas de defensa. Entonces, más bien parecería, y eso sí lo hablo por experiencia personal, en este caso sí había en los informes, había ya los escenarios establecidos donde se preveía estos problemas, pero no sabemos qué pasó en instancia subsiguiente, o sea, qué pasó en este caso con la toma de decisiones. Es decir, quienes tenían la, digamos, obligación de presentar estos escenarios y todas sus implicaciones, cumplieron lo que fue el tapón para que no se tomara ninguna determinación al respecto, fue en la instancia política. Claro, o se pudo tomar en este caso alguna decisión, pero en este caso no, hemos visto que, o sea, sí faltó. Sobre todo yo considero que faltó no necesariamente en la capacidad operativa de armamento de Fuerzas Armadas o de equipo, sobre todo considero que fallaron en este caso algunos elementos asociados a la recolección de información. Porque, ojo, en estos temas relacionados con narcotráfico no es un conflicto o no es una guerra habitual, no es una guerra convencional. No es un escenario donde puede plantearse una batalla con fuerzas es completamente diferente. Que se pueden desplegar en un campo definido. Incluso no sabemos, por ejemplo, cómo se manejan estos grupos. Estos grupos donde están ubicados tienen diferentes anillos de seguridad. Entonces, si nosotros pensamos que, no sé, si priorizamos la solución militar netamente y vamos, no sé, con un batallón o con todo el ejército a la zona de frontera, más bien ellos, por los anillos de seguridad que tienen y los informantes que tienen en el sector, se movilizan, se ponen primero, o sea, coordinan la información entre ellos y al momento de que las Fuerzas Armadas llegarían al lugar donde están ubicados, ya no están ahí. Entonces, eso también es un problema de la información que recibimos. Pueden mimetizarse, ¿no? Porque por supuesto, como tienen simpatía, tienen redes en la población civil, ¿no? Que de alguna manera, por su situación de pobreza, queda dependiente de todas estas actividades. Entonces, mimetizan con mucha facilidad. Así es, y de hecho a muchas personas, e incluso parte de la economía del narcotráfico también es del financiamiento de personas que sirven como más que como voceros, como campanas, o sea, como se le llama comúnmente, como campanas, como gente que está de avanzada y les puede informar de alguna acción militar en su contra o alguna acción policial. Usted fue analista también del Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, se entiende que el Ministerio de Relaciones Exteriores también de alguna manera debió calibrar este tema, puesto que, además, nosotros nos ofrecimos, a través del señor Correa como país, a dar cabida a las conversaciones de paz. Yo recuerdo que la oferta del señor Correa fue en el sentido de que vinieran las FARC a negociar aquí. Ellas mismas decidieron que sus negociaciones se hicieran en Colombia, aunque ahora estamos con el ELN aquí. Claro. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco preveía estas cosas? ¿O cuál era su actitud frente a lo que ya es más? Ellos lo conocían en primera mano, puesto que estaban involucrados como garantes, ¿no? Ya, bueno, en este caso primero hay que identificar también el tipo de amenaza. Estamos hablando ahorita más de grupos narcotraficantes antes que guerrilla. Primero, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien es cierto, tiene bajo su competencia las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano, pero no tiene en este caso la competencia sobre temas de seguridad. Eso está específicamente en Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, a través de ya una política pública, una política en la cual se incentivaba en este caso la participación en el territorio ecuatoriano de las negociaciones entre el ELN
y el gobierno colombiano, fue parte un poco de esa política exterior que se mantenía en el gobierno de Rafael Correa. En el gobierno de Rafael Correa sí se mantuvo una postura en la cual se podía buscar los canales incluso para fomentar este tipo de conversaciones. Ahora que por un tema de cercanía más ideológica y más cercanía política en este caso, con gente del ELN, se decidió, se aprobó que Ecuador sea el escenario en este caso de las negociaciones de paz. Bueno, fue una decisión que se tomó incluso con aprobación del gobierno colombiano, pero a la final más bien ha sido el accionar justamente del ELN principalmente, el que ha permitido o ha boicoteado, bloqueado más bien estas negociaciones y este proceso de paz. Recordará usted que en febrero del año 2017, cuando iniciaron las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano, en ese año incluso se pospuso el inicio de las negociaciones porque el gobierno colombiano había identificado que había un secuestrado, el hermano de un exdiputado del Congreso de Colombia, estaba bajo el poder, en este caso del ELN, y una condición era justamente que lo liberen para, en este caso, continuar con las negociaciones. Y aquí uno pregunta... Más bien la Cancillería tenía esa perspectiva, o sea, no tenía en este caso la perspectiva en materia de seguridad. Ahora, en este caso, que la negociación, incluso ya anunció el presidente Moreno, ¿no? que se dejará en este caso de ser sede de las negociaciones, eso evidencia un fracaso del proceso, en este caso entre el gobierno colombiano y el ELN, que por la coyuntura actual difícilmente se va a retomar. Y más bien se pensaría que continuarán, en este caso, las confrontaciones entre el ELN y el gobierno colombiano. Y claro, aquí lo que uno ve es de que posiblemente esa fue una estrategia dilatoria para ganar tiempo, ¿no? Sí. En el tema de los acuerdos de paz, mientras se reacomodaban las fuerzas políticas, lo que uno saca de conclusión con esta actitud del ELN. Y aquí viene otra pregunta, ¿no? Usted ha hablado de cómo es la economía del crimen organizado, pero esta economía traspasa fronteras y entonces uno va viendo que el marco en el cual se trabajan todas estas cosas supera a las mismas fuerzas de nuestro país. El presidente ha hecho bien en acudir a países amigos para que de alguna manera nos ayuden, ha hecho muy bien en este tema. Y también ha hecho bien en hacer una invocación de unidad a todo el país, claro, para que prioricemos cuál es la amenaza fundamental que tienen en nuestro país, ¿no? Que es el tema de la paz y el involucramiento y el poder que han adquirido esto. Y me viene a la memoria una palabra que siempre utilizaba el presidente Correa. Él hablaba siempre de los poderes fácticos. Y la pregunta es, señor presidente Correa, tan extraordinariamente analista que era, ¿cómo no vio este poder fáctico? Y una pregunta es, ¿cómo el señor ministro, exministro de Relaciones Exteriores y también de Defensa, que ocupó un periodo muy crítico de ese gobierno, el señor Ricardo Patiño, no pudo haber visto este poder fáctico? ¿Ya? No, es una pregunta. Sí, es una pregunta que se genera, o sea, todos nos generamos, creo yo. O sea, la amenaza en la frontera con Colombia no es algo de recién, no es algo de hace 10 años, es algo de hace 20 años. Incluso el Estado colombiano también es responsable. Parte del responsable es él en el sentido de que no cuidaron la frontera con el Ecuador, es cierto, pero no es algo de reciente. O sea, y ahí también se genera esa duda que usted menciona. Ok, en los últimos 10 años no es que no existió la amenaza, más bien, ¿qué pasó para que la amenaza no sea violenta como la tenemos el día de hoy? Se generan esas dudas, se generan esos cuestionamientos, ¿qué decisiones se tomaron en el gobierno anterior? Entonces, sí, completamente de acuerdo. Esas son cosas que quedan en el aire que sería importante investigar, es cierto, y eso le compete, en este caso, a las autoridades correspondientes de indagar qué pasó en los últimos 10 años respecto a la situación que teníamos en la frontera norte. Que ojo, incluso un artículo de la revista Plan B en el año 2012 informaba ya de la violencia que existía en este caso en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Pero... todo en saco roto. Y claro, ahí la pregunta es que el señor presidente tiene que indicarle al país en qué consistía esa permisividad de la que él hablaba, que ha denunciado, ¿no? Exactamente. Yo quisiera pedirle, Juan Francisco, para terminar, que usted nos señale a breve rasgo cuál es el impacto y el futuro que le ve a esta situación. Como analista que trabaja con escenarios, más o menos, ¿qué escenario se nos viene o qué escenarios tenemos por delante?
La verdad es una situación muy crítica porque, por ejemplo, si se prioriza en este caso una solución específicamente militar, o sea, si se le da solo en este caso énfasis a la solución militar, esto puede generar una especie de efecto Hidra, de esta diosa de la mitología, que le cortaban una cabeza y salían dos. Entonces, en este caso, si es que solo atacamos el problema militar, primero la contraparte va a responder. O sea, la contraparte, ellos van a responder, van a continuar con los secuestros, van a continuar con los atentados. Y entramos en su lógica. Y exactamente, entramos en una dinámica que no puede tener fin. Entonces, el escenario es complicado porque, si bien es cierto, se va a tomar en consideración la alternativa militar, tenemos que considerar que la alternativa militar exige recursos del Estado. Eso puede afectar, en este caso, a otras áreas de financiamiento del Estado. Eso puede afectar incluso también la parte económica. Eso por un lado. La economía, en este caso, también del narcotráfico. O sea, no es tan fácil en este caso. Por ejemplo, decirle a un campesino que deje, no sé, de pasarse al otro lado de la frontera para que deje de cosechar coca, cuando en este caso en su lado o en el territorio ecuatoriano donde él reside, a veces no tiene ningún tipo de asistencia, el Estado no está presente, el Estado tal vez no provee al menos de servicios básicos, y menos puede tener recursos para solventarse todos los días, como todos lo tenemos que hacer. Igual, si es que priorizamos o dejamos de lado, por ejemplo, la parte institucional, como usted mencionaba, la Asamblea Nacional está en obligación de revisar lo que se refiere a la extinción de dominio. Si dejamos, en este caso, de atacar los frentes, porque son diferentes frentes los que están ahorita involucrados, si no atacamos, en este caso, cada uno de los escenarios, no se toman políticas necesarias, si no somos eficientes incluso en la aplicación de estas, el escenario es, desgraciadamente, la continuidad es complejo. Y también hay que considerar algo, o sea, no solo el tema del narcotráfico, si bien es cierto, sí, se puede en este caso tomar acciones militares por temas de seguridad nacional, pero no es lo único, en este caso, que se debe hacer para realmente tener una solución que sea efectiva para los intereses nacionales. Y con eso quiero quedarme, con esta advertencia de nuestro extraordinario analista en este tema. Aquí hay que ir a los bolsillos de quienes mantienen estas estructuras delincuenciales. Y la manera de ir a los bolsillos de estas estructuras delincuenciales es a través de la ley de extinción de dominio. Bueno, una tarea importante para los señores asambleístas que ojalá, sensibles ante el país y ante la situación que vivimos, empiecen a cometerla decididamente. Muchísimas gracias, doctora, y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Encantado, un buen saludo a todos los televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.